Señores, gracias por continuar esta mañana. Recibimos a la senadora Farideh Raful. Muy buenos días. Muy buenos días, este día de lluvia, ¿verdad? Donde más de 14 provincias están sobre avisos, comenzando por el Distrito Nacional, donde tenemos situaciones bastante preocupantes en el día de hoy. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, en esta entrevista, esta conversación contigo también va a estar Germán Marte, que está en la sala de redacción del periódico El Día. Germán, buenos días de nuevo contigo. Hola. buenos días de nuevo, Edith. Buenos días, senadora Farideh Raful. Buenos días, Germán, querido, compañero de cabina. Por la invitación. Ah, sí. Claro. Sí, compañero de cabina. Allá en la nota. Bueno, vamos sí, a brindarle un Farideh, cafecito yo a quisiera comenzar. Sí, Germán. dale café. Sí, dame Lo que café, yo le voy haciendo la dame primera café. preguntita, un ¿qué te cafecito. Que el día es largo. Y comienza, Germán. El día promete. Gracias. Sí, bueno, te brindamos ese cafecito, esperamos Gracias. que lo disfrute. Farideh, yo quisiera comenzar, usted tiene muchos temas pendientes, muchos temas en agenda en el Senado de la República, pero a mí me interesa, y creo que mucha gente, sobremanera, el tema de la ley de extinción de dominio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto escollo, tanto problema, teniendo el PRM mayoría, por lo menos en el Senado de la República? Si quieres, comenzamos por explicar a la gente en qué consiste esta ley de extinción de dominio y por qué es importante. Perfecto, muchísimas gracias, Germán, por la pregunta, porque ha sido un tema que se ha manejado mucho en los medios de comunicación. La ley de extinción de dominios, voy a comenzar con la pregunta como me la hiciste, en orden, está ahora mismo en la comisión bicameral que preside el senador Pedro Catrén, de la cual yo también formo parte. Una comisión bicameral está compuesta por diputados y por senadores. Esta comisión está apoderada desde la legislatura pasada y ya van aprobados aproximadamente a la fecha 35 artículos. Este viernes continúa la discusión artículo por artículo de este proyecto. Hemos asistido a algunos seminarios, hemos escuchado algunas voces, se ha enviado el proyecto de ley tal y como lo recibimos, las dos iniciativas, hay dos iniciativas, una del senador Antonio Taveras, otra de varios senadores de la Fuerza del Pueblo encabezados y del PLD por Félix Bautista, el senador Iván Lorenzo. Entonces, ¿qué se hace? Inmediatamente la comisión se apodera, pues toma los proyectos, tiene que conocerlo en una matriz, las diferencias entre ambos proyectos o los que existan, artículo por artículo, las repercusiones legales de cada uno de estos artículos. Esta ley es sumamente importante. Hay voluntad política, por primera vez en más de una década, de aprobarse. Tanto el PRM como el presidente de la República, como los senadores y los diputados de este partido, estamos comprometidos con la aprobación de esta ley. Pero de una ley, no solamente que devuelva lo robado, sino de una ley que, como se va a cambiar parte del ordenamiento jurídico, no abra las puertas a que de manera arbitraria se maneje para perjudicar a personas que no tienen que ver con el tema de la persecución de sus bienes porque han sido obtenidos de manera ilícita. Vamos a ver, la ley de extinción de dominio lo que hace es que persigue al bien que se ha adquirido de manera ilícita, no a la persona. Entonces es la cosa in rem, es lo que se llama. Y eso implica un cambio normativo jurídico. ¿Cuáles son los 4 puntos que más se han debatido en el proyecto? Número 1, ¿cuál va a ser la jurisdicción que lo va a conocer? Si va a ser desde el punto de vista penal, los jueces penales que van a tratar este tema, toda vez que no es totalmente y absolutamente penal porque no compromete la responsabilidad penal directa de la persona, sino del bien que se adquirió, o si va a ser de manera administrativa, que se va a conocer en los tribunales. Si vamos a tener jueces especiales para conocer esta materia cuando vaya a los tribunales. Otro de los temas es la buena fe. ¿Qué pasa con el adquiriente de buena fe de un bien que se ha adquirido previamente de manera ilícita? Pierde todos sus derechos. ¿Cómo vamos a asumir la buena fe a partir de la aprobación de esta ley? Entonces todo eso tiene que estar muy bien delimitado para que no se atente contra derechos fundamentales. Otro de los temas también ha tenido que ver con la retrospectividad de la ley, si va a ser retrospectiva, hasta qué punto puede serlo, o si va a ser que puede ser atentatoria contra la Constitución, o si vamos a hablar más bien
de la retroactividad, de la retrospección que el Tribunal Constitucional ya ha trabajado. O sea, son elementos muy delicados que cuando se estudia un proyecto de ley de esta naturaleza, tiene que profundizarse, dejarse claramente establecido para que cuando sea administrada por un juez o por un tribunal al que la ley le conceda el derecho de administrarla, no haya resquicios donde puedan violentarse otros derechos a personas que no tienen absolutamente nada que ver con la persecución de un bien ilícito. Es por eso que a veces algunas leyes duran más que otras estudiándose. Yo sí puedo decirte que como vamos tan avanzados, yo entiendo que para esta legislatura que termina ya en verano, tendremos un proyecto de ley aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque se va trabajando de manera acelerada, sin prisa, pero acelerada y con mucho entusiasmo. ¿Cuáles serían las diferencias que tú verificas entre el proyecto de ley que propone Taveras y el que propone el grupo de senadores integrado, entre otros, por Félix Bautista? Mira, se han cambiado varias cosas, porque los proyectos, tú sabes, son dinámicos. A veces los senadores someten un proyecto y en la discusión dicen, bueno, mira, del proyecto que sometí vamos a cambiar otras cosas. El espíritu es prácticamente el mismo, no hay mucha diferencia. Hay temas ya desde el punto de vista legales que sí se plantean. El tema de la retrospectividad, de que sea 20 años, es un tema que en uno de los proyectos está más acabado que en otro, que con el senador Félix Bautista, pero es prácticamente temas que tienen que ver con elementos jurídicos muy abiertos. O sea, no te puedo decir, bueno, uno dice esto y uno dice aquello, y es una diferencia totalmente La mirada distinta. para atrás, para que la gente entienda, de ambos proyectos, cuando dice de la devolución, Ajá. ¿es más corta o más larga en cuál? En la de Félix Bautista me imagino que más corta, la mirada hacia atrás. Sí, es más corta. Claro. Se plantea un tiempo, como se planteó en la discusión del Código Penal, el tema de la corrupción, donde al principio el proyecto garantizaba que fuera habían legisladores que entendíamos que la prescripción nunca puede dejar de perseguirse, que siempre es imprescriptible, y hay otros legisladores que decían, no, nosotros entendemos que se debe establecer un tema de 20 años. Hay legisladores que en esta discusión dicen, nosotros entendemos que las leyes no son retroactivas, tal y como dice la Constitución, y no le damos cabida al concepto de retrospectividad que se está manejando en este momento, que la sentencia del Tribunal Constitucional valida, por ejemplo. Y en esa discusión se está debatiendo el tema. Hay un asunto, y te hago esta pregunta para pasar con Germán, Sí. Pero no por si quiere permitiría, abordar, Germán, Sí. solo para decirte, Sí. vimos la incomodidad, en cierto modo, que tenía el presidente de la Cámara de Diputados con el senador de la provincia de Santo Domingo, y se ha comentado mucho, a veces encuentro senadores que dicen, no, porque esos proyectos de hace tiempo, y llega un momento que, según uno ve las cosas, si Taveras dice que está lloviendo hoy, habrá gente que diga, bueno, no tanto, porque lo dijo él. Entonces, ¿cómo está la situación en el Senado, con el senador? Porque sí, se nota eso, como que hay un agrio. Se notó en lo que dijo Pacheco en la Cámara de Diputados, y luego uno habla con senadores y están como en esa textura. De hecho, tuvo un debate bastante acalorado con el senador de la provincia de Hermanas Mirabal. Yo estuve mirando la sesión y vi que tenía como una molestia que va un poquito más allá del momento mismo. Mira, lo que pasa es que los parlamentos son así, y a veces el día a día donde uno está permanentemente discutiendo, debatiendo diferentes proyectos, porque no es solamente uno. El senador Antonio Taveras ha tomado el tema de la extinción de dominio como un tema importante de su gestión, y eso es válido, que cualquier legislador tome para sí mismo un proyecto con el que se siente identificado, independientemente de que tenga 10 o 14 años en el Congreso. El punto es que no se ha aprobado, y no se ha aprobado porque ha faltado voluntad política y quizás seguimiento. Dicho sea de paso, hay que decir que en las anteriores composiciones senatoriales se ha aprobado siempre la ley de extinción de dominio en más de una ocasión. En la Cámara de Diputados no ha ocurrido lo mismo en otras gestiones, pero el Senado lo había aprobado previamente. Ahora, lo que se quiere es que lo apruebe el Senado y la Cámara para que pueda convertirse en ley. Y por eso hablo del compromiso político del partido. Pero el senador Taveras ha tomado este tema. Pero no hay ese ambiente con él ahí en la No, hay discusiones que se dan, por supuesto, Ya. donde en un momento hasta el senador Antonio Taveras y yo podemos tener una discusión y entablarla, pero al final el debate nos obliga a estar y permanecer juntos. Y él es una persona
que trabaja bastante, es una persona muy comprometida con este tema, una persona como todos los legisladores que merecen respeto independientemente de los afectos que podamos tener por una o por otra persona. Ahí lo que somos es simples representantes en un órgano totalmente democrático, que cuando discutimos en nuestra casa no pueden pedirnos que no discutamos dentro de un congreso, de donde venimos de diferentes fuerzas políticas y a veces sentimos que alguien está afectando algún interés en particular. Esa es la dinámica legislativa. Pero ya dentro del punto, desde la Cámara de Diputados, del Senado de la República y después de lo que ocurrió tanto con el senador de la provincia como con el presidente de la Cámara de Diputados, que hubo un impas por algunas cosas, nosotros subsanamos ese tema porque desde que llegamos al Senado de la República... Se bebieron un café. No solamente un café, yo siempre digo, cuando nosotros llegamos el 16 de agosto, sabiendo lo que pasaba en el Congreso Nacional entre la Cámara de Diputados y el Senado, particularmente yo como senadora y como vocera del Partido Revolucionario Moderno, uno de mis principales intereses era armonizar los trabajos que se dieran entre ambas cámaras, porque es la única forma de sacar las leyes. A veces pasaba que cuando la Cámara aprobaba los proyectos, el Senado no los tocaba. O si el Senado lo aprobaba porque era de alguien en particular, la Cámara no lo aprobaba, y entonces lo que teníamos era muchísimos proyectos, pero eso no está ocurriendo. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el presidente del Senado, cuando hemos visto situaciones y yo me he involucrado de manera directa, hemos tratado de armonizar y volver al carril para poder seguir trabajando en lo que más importa, que es sacar las leyes que este país necesita y que están pendientes desde la Constitución del 2010, como es la ley de extinción de dominio, ordenamiento territorial, la ley de regiones únicas y otras transformaciones importantes. Pasamos con Germán. Pero Faride, a mí me gustaría que enfatizara, me gustaría escuchar la opinión de Faride Raful sobre el plazo, sobre la retroactividad en lo que tiene que ver con esta ley de extinción de dominio, porque muchos entienden, yo entiendo, que limitarlo a muy poco tiempo sería como un lavado de activos, legalizar el bienes mal habidos. ¿Qué plantea? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es lo que prima dentro de la bancada del PRM? ¿Hasta dónde? ¿Entienden? Muchos dicen que 20 años es un tiempo razonable, ¿no? Quizá no llegara hasta Lili, que deberíamos, pero por lo menos de 20 años para que sea práctico. Porque ponerlo a 10 años es como decirle a todo el que robó en el gobierno de Hipólito, miren, no hay problema, bye, con ustedes no pasa nada. Con todo lo que se llevaron en las uñas, los del gobierno, los dos últimos gobiernos de Leonel Fernández, no pasa nada. Y también con lo de Danilo, no pasa, bueno, de Danilo los primeros 2 años. Es decir, mira, en principio... ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que plantea Faride? La parte no jurídica te diría que ojalá pudiéramos investigar en 1844 todo lo que ha ocurrido en este país, para poder nosotros perseguir, pero hay un bloqueo constitucional, la ley es irretroactiva. Sin embargo, el tribunal, por eso mencionaba el tema de la retrospectividad, el Tribunal Constitucional ha validado este término para algunos casos en específicos, que ha sido también parte de lo que Finus ha llevado al debate de la comisión. Yo sí te puedo decir que en el ánimo de los miembros de la comisión bicameral sí existe la limitación de un tiempo que está pues ganando el tema de las 2 décadas, de 20 años. Recientemente yo estaba en Colombia y pude ver cómo la ley de extinción de dominio ha dado al traste con algunos bienes adquiridos de manera ilícita, demostrados, del narcotráfico, porque hay que recordar que esta iniciativa legislativa tiene que ver no solamente con los actos de corrupción del gobierno, sino con el crimen organizado. Es una ley que viene a ser una pata para perseguir, cuando digo una pata lo digo en términos coloquial, de otras normativas que vienen a consolidar la persecución de los bienes adquiridos de manera ilícita por el crimen organizado. El crimen organizado, el narcotráfico, las mafias, exacto. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia se comenzó a implementar y ha habido una imposibilidad material de persecución a algunos bienes que el Estado los ha asumido, pero se han quedado sin poder hacer nada con ellos y que están sujetos ahora a demandas de las familias de esos narcotraficantes porque el Estado tiene que demostrar ahora que tenía pruebas fehacientes de que algunos de esos bienes se adquirieron por
por la práctica del narcotráfico que ejercían los familiares de estas personas. Y son bienes que quizás el Estado ha podido vender, que ha podido traspasar, que ha podido reutilizar y que están sirviendo ahí para nada, se están totalmente deteriorados, sirviendo para que vengan plagas y los llenen en cualquier lugar. Entonces, ese esquema no se puede hacer, no se puede repetir en República Dominicana. Si vamos a aprobar una ley, tantos años después de la ley que se aprobó en Colombia, debe servir para que el Estado, una vez ratifique que bienes se han adquirido de manera ilícita, pueda disponer de ellos para el bien de la colectividad, que es lo que se quiere. No solamente de esto, sino del crimen organizado, que también ha afectado a nuestro país y que yo creo que es uno de los principales objetivos que tienen todos los sectores que están confluyendo para que esta ley se apruebe. Entonces, sí es muy importante, pero lo que te digo, lo que está ganando dentro de la comisión es el tema de la retrospectividad a un plazo fijo de aproximadamente 20 años. La bancada del Partido de la Liberación Dominicana ha anunciado, ya casi, no sé si lo ha formalizado, la posibilidad de pedir la presencia, interpelar al portavoz de la Presidencia de la República por un tema que tiene que ver con el uso de las redes sociales, las cuentas falsas, un reportaje que hizo un ciudadano que publica sus escritos, un experto español, y lo publicaba en un periódico español, en Público.es, de que el gobierno dominicano estaría utilizando este mecanismo de que le hagan fiesta y loas y cosas de esas, le celebren los éxitos y que denigre a los otros. Quisiéramos una opinión en los dos sentidos, sobre el uso de las redes sociales específicamente y esa información, y sobre la posibilidad de que sea interpelado el portavoz de la presidencia. Mira, yo quiero aprovechar a propósito de tu pregunta, Edith, al país, ¿qué es una interpelación? Una interpelación es una herramienta que da la Constitución de la República Dominicana para que los funcionarios, una vez el Congreso pueda evidenciar irregularidades e ilegalidades a través de una comisión especial de investigación que designe el Congreso, por ejemplo, que diga, bueno, mira, Edith ocupa esta función, hay ilegalidades que no se están manejando con cierta claridad, que el Ministerio Público no está persiguiendo, y nosotros, nuestro rol fiscalizador, tenemos la obligación de poder investigar. Ya arrojamos una investigación aquí que nos revela esto, y cuál es el mecanismo que tiene el Congreso, porque no es Ministerio Público, es validando el mandato constitucional, solicitar una interpelación, que la solicitan 3 congresistas de manera mínima, y pues aprobada por la 2/3 parte del Congreso o del hemiciclo, llevar a un funcionario público, y cuando esa persona sea interrogada con la interpelación en el hemiciclo, pues el Congreso tiene la facultad de poder solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de ese funcionario. Eso se hace con funcionarios activos y con los que manda la Constitución de manera taxativa. Ahora bien, esto es una solicitud válida, todas las solicitudes son válidas, pero quiero explicar y explico lo de la interpelación, porque no es una figura para nosotros relajar con ella. Nosotros apelamos al tema de la interpelación cuando fuimos diputadas en casos muy específicos donde había previamente una investigación que arrojaba irregularidades cometidas, por ejemplo, con el ex procurador general de la República, que hoy guarda prisión. ¿Por qué? Porque pudimos demostrar ante el Congreso Nacional que había cometido irregularidades con las labores de espionaje que había hecho y solicitamos con instancia depositada que se interpelara a este señor que hoy guarda prisión, y nos fue negada 3 ocasiones. ¿Qué pasa? Cuando relajamos esta figura, lo que estamos haciendo es pasándonos por arriba la institucionalidad. Hay mecanismos que el Congreso tiene de poder interrogar a los funcionarios previamente y de poder hacer investigaciones con comisiones designadas, como nosotros también solicitamos a la Cámara de Diputados, que nunca se aprobó, para poder investigar a los funcionarios previo a una interpelación. A mí me da mucho temor que la oposición política que gobernó por 16 años en este país quiera relajar una figura como la interpelación con un gobierno que tiene menos de 2 años, tratando de equiparar
las nefastas ejecutorias que ellos hicieron con las redes sociales, desde Palacio, con Rodríguez Marchena, con José Ramón Peralta, de algo de lo que yo fui víctima, donde, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos y revelamos a este país acerca de contratos que obtuvimos copias de la Contraloría General de la República, donde Joao Santana y Mónica Moura eran los beneficiados de contratos que hacía de manera ilegal, violentando procesos, el Poder Ejecutivo a través del DICOM, ahí se inició una campaña de saturación a través de las redes sociales con un hashtag de Faride Miente. Y ahí hubo una utilización real para perjudicar en ese momento a una congresista, para poner un ejemplo demostrable. Entonces, lo que sí me es muy cuesta arriba y es peligroso para la democracia, que la oposición política que hizo eso durante 16 años, sobre todo en los últimos años de gobierno, quiere equiparar sus ejecutorias a la que está haciendo el gobierno actual. Yo estoy en total desacuerdo con la utilización de bots, con la utilización de tendencias falsas para tratar de colocarse en el imaginario colectivo en las redes sociales, que lo utilizan muchísimas personas de los medios de comunicación y otros. Yo nunca he utilizado eso. Yo estoy en contra absoluta de todo eso. Ahora, y si el gobierno dominicano lo está haciendo, lo recrimino, porque está mal. Las cosas orgánicas y cuando se trabajan hablan por sí solas. Ahora bien, no creo que sea la práctica que se está ejecutando desde el gobierno, porque fui víctima de la que sí hizo de manera organizada el gobierno pasado y sé cómo funcionó, la denunciamos en su momento y sabemos lo que le costó a este país, que todavía sigue en la impunidad. Entonces yo pienso que hay temas que no podemos nosotros relajar, que la institucionalidad está por encima de todo. La ley de partidos. Ley de partidos políticos. La ley de partidos, Faride. Ley de partidos políticos y la reforma de la ley electoral. Ya recibimos en la Cámara, en el Senado de la República, dos iniciativas de reforma que entregó la Junta Central Electoral, que tiene iniciativa legislativa constitucional. Nos la entregó, ya se conformaron las comisiones especiales que lo van a estudiar en el Senado. El senador Ricardo de los Santos es el presidente y estamos convocados por primera vez mañana a las 10 de la mañana, porque recibimos los proyectos previo a la Semana Santa y ya pues con las semanas de asueto, mañana estamos convocados a las 10 de la mañana en el Senado de la República para diseñar el cronograma que vamos a seguir en el estudio de la ley de partidos políticos, que como ustedes saben fue aprobada por un acuerdo político entre todas las bancadas en los 4 años pasados, con algunas pifias que se fueron allí, que ha sido objeto de observaciones del Tribunal Constitucional y que tenemos que remediar, al igual que la reforma de la ley electoral. Son dos leyes muy importantes. Yo pienso que nosotros tenemos que abocarnos antes de irnos a un proceso electoral que ya el próximo año estaremos entrando de lleno a él. Faride, te agradecemos muchísimo. Uno tiene la sensación de que quiere seguir conversando. Muchos temas que tenía hay muchos temas y tenemos otros en agenda, en carpeta. De hecho, este programa hoy tenía algunos que seguiremos conversando mañana. Otro día seguimos contigo. Gracias por estar acá. Yo feliz de estar aquí con ustedes. La alerta al Distrito Nacional. Tenemos sectores en estos momentos que están pasando una situación muy caótica en el sector de las Pullas, en el sector de los ríos, donde hemos intervenido para que las autoridades acudan lo más pronto posible en auxilio. Hay y las cañadas, como quiera, siguen en el desborde y estamos viviendo en el día de hoy personas que han amanecido sin techo, por lo que tanto la CAS como el Ayuntamiento y como el Ministerio de la Vivienda van a tener que intervenir nuevamente, porque nosotros nuestra labor de representación, eso es lo que hacemos, que analizar posibles salidas para que las instituciones puedan corresponder con eso. Y quería hablar de algunos proyectos que tenemos en carpeta, pero el tiempo será otro no día. nos da. Vamos a revisar a la agenda y hacemos otro día. ¿Te parece? Yo creo que sí. Gracias, Faride. Germán, tú estás ahí en la redacción, quédate con nosotros. Germán está en la redacción del día. Cuando regresemos estamos ya con el último punto final. Nuestra productora nos pide esta pausa.